Bien, estamos ahora con el congresista Daniel Mora Ceballos, que acaba de publicar un libro. A ver si lo podemos enfocar. O acá, ¿dónde acá? No, ya no sé dónde. Los desafíos de la universidad peruana. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? Jaime, gusto saludarte. Bueno, interesante, lo felicito realmente porque ha usted querido redondear su faena en este tema, ¿no es cierto? No tanto, bueno, a pedido de muchos que decían que debía dejar plasmado objetivamente lo que había pasado en este proceso, que no era solamente la universidad, sino era también todo el sistema educativo nacional. Pero fundamentalmente, donde los mayores problemas, donde encontramos los mayores problemas fue en el tema de la reforma universitaria, ¿no? Por los intereses en conflicto, pero que de alguna manera a mí mismo me sorprendió las cosas que fui encontrando a través de más de un año y medio de escuchar propuestas, visitar todo el país, visitar casi todas las universidades, escuchar a los docentes, escuchar a los alumnos, a los rectores, y encontrar una realidad en el interior del país, inclusive acá en Lima, realmente que nunca pensé encontrarla. Como por ejemplo. Yo había trabajado en una universidad privada, yo había trabajado en la Universidad de Lima, por ejemplo, durante muchos años, 20 años. Y también había sido profesor en la Academia Politécnica Chilena. Y en San Marcos enseñó 2 ciclos. Creía que los problemas eran más ligados a la excelencia académica, a la infraestructura, a la ausencia de laboratorio, de investigación, estas cosas. Pero lo que fui encontrando fue desastroso, porque encontré universidades y ahí también hay algunas figuras, fotos que no la fuimos a buscar, sino la encontramos. Por ejemplo, una universidad que tiene prácticamente cañas, paredes de caña o esteras, techo de calamina y unos palos, y eso era universidad. Encontramos universidades que no tenían ni un profesor principal en públicas, ni un profesor asociado. Encontramos universidades que tenían profesores auxiliares y algunos jefes de práctica, muchachos de secundaria, y cosas de ese tipo que en realidad para nosotros fue, si bien es cierto, en 1996 salió el decreto legislativo 882, que permitió esta proliferación para satisfacer la demanda, que era también bastante importante. No hubo una supervisión adecuada y se dio licencia pues a universidades que realmente no merecían ese nombre. Pero lo mismo ocurrió con las universidades públicas, ¿no? No, es públicas y privadas. O sea, el tema fue que se crearon del 96 a la fecha, se crearon como 20 y tantas universidades públicas, que por puro clientelismo. Pero esos son creadas por el Congreso. Creadas por el Congreso porque a algún congresista se le ocurrió y ofreció a su pueblo una universidad y hizo todo lo posible porque se creara esa universidad. ¿Y en la nueva ley no se ha establecido algún, digamos, requisito o, digamos, algún procedimiento que haga mucho más difícil crear una empresa? Perdón, una universidad, porque efectivamente es motivo de populismo. Todos quieren, todos los congresistas todos quieren, bueno, la Universidad de Pichanaki, porque un grupo de Ashánica fue pidiendo su universidad. Y se dio la autorización, ¿y qué tiene su resolución de universidad? Entonces esa universidad no tiene ni terreno, no tiene nada. Sí, pues. Entonces encontramos universidades pues realmente espantosas. ¿Cómo será eso? En públicas o privadas. Pero lo peor, que siguiendo hurgando, porque este análisis lo hemos hecho en un año y medio antes de formular una ley, encontramos pues corrupción en todos los sistemas. Y en la pública. Encontrar que un rector ganaba 400.000 soles mensuales en una pública. 400.000 soles. 400.000 soles. Pues si a nosotros nos espantaba. ¿Qué? ¿En qué universidad pública? Los cerca de 2 millones. Salió inclusive un programa de Cuarto Poder. La Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Nosotros hemos más o menos nos han dado 228.000, pero lo que sacó el programa era 400.000. Pero ahora los vicerrectores están presos. El rector prófugo. Entonces da una vergüenza en una universidad. ¿Cuándo hemos visto que vicerrectores salgan esposados de la universidad y presos por corrupción? Donde se regalaban los títulos a diestra y siniestra. En esa universidad se ha comprobado que 1.500 títulos fueron dados por pago y ahí se conocía el combo educativo. Que el combo pagaba 5.000 soles y te ponían tesis, te daban jurado, todo. Y todo el mundo lo conocía.
porque nosotros fuimos surcando todo ese camino y fuimos encontrando todo esto. Y encontrar universidades en el interior del país que se paga 8 soles por hora a un profesor. Con 8 soles por hora, ¿qué profesor de calidad puedes tener? Que universidades que se habían creado que solamente buscaban tener aulas, nada más que aulas. No tenían una biblioteca, no tenían un laboratorio, no tenían profesores. Encontrar en las universidades públicas que de 2.000 millones que se había, 2.500 millones, 2.000 millones que se habían dado en los últimos 6 años, en canon, no se habían gastado 1.500 millones. Es decir, se había gastado el 20 o 30%. Sí, y el 20, esa situación se mantiene, ¿no? Y se mantiene. Entonces, ¿y por qué no hacían investigación si nosotros gastamos tampoco 0.15 el PBI? Porque no tenían docentes capacitados, que eran incapaces de formular un tema de investigación. Entonces el problema era mucho mayor de lo que nosotros pensábamos. Si bien es cierto, el decreto legislativo 882 podía haber sido importante para satisfacer un poco la demanda, porque actualmente las 2/3 partes son de la universidad privada y 1/3 de la pública. Pero no fue una solución porque crecieron universidades para hacer frente a esta masificación de la demanda, pero lo que pasó fue que la calidad vino por los suelos. Entonces teníamos universidades pero hay también caras de calidad. Creo que Gustavo Llamada ha hecho un estudio de esa naturaleza, un cuadrante. No caras y de calidad. Y de baja calidad y caras. Entonces también tenemos 4 tipos de universidades. Por ejemplo, la Universidad César Vallejo, que está de moda, ¿es una universidad de calidad? No podemos decir que sea de calidad. Honestamente, no es porque estemos en una cuestión electoral, pero es más aulas. Faltan docentes. El elemento fundamental de una universidad es docencia, es la docencia. Si vemos, te pongo un paralelo a la Universidad del Pacífico. Es asociativa privada sin fines de lucro. Creo que el año pasado ha invertido 90 millones de dólares. Esos excedentes los ha invertido. Y mira lo que es la Pacífico en este momento. Entonces nadie puede decir que no tiene calidad. ¿Cómo selecciona, a pesar que cobra y cobra fuerte, selecciona a sus alumnos? Pero también hay universidades privadas con fines de lucro de mucha calidad. Por supuesto. La UPC, por ejemplo. Tiene la UPC. Hay varias, la UCIL, en fin. Pero muchas reinvierten utilidades también. Entonces, claro. Hay universidades, pero muy pocas, no llegan a 8 de 142. Y todavía hay 44 que están esperando turnos para nacer. ¿Usted cree, se supone que la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Universidades, tiene que licenciar a las universidades, ¿no es cierto? Es decir, a todas las que están, a todas las que existen en este momento, tiene que darles una licencia de funcionamiento. Para dar esa licencia, estas universidades tienen que cumplir ciertos requisitos básicos, según la ley. Ya sacó un reglamento de estándares de calidad. Ya, ¿usted cree que muchas de un plazo 2 años? 2 años para licenciar. Sí, y comienza la evaluación ya el próximo año. Pero entonces eso significaría, si la cosa es como usted dice, que muchas de esas universidades van a tener que cerrar, es decir, no las van a licenciar. Si en el plazo que se está dando, y si a cada universidad se le dará un plazo, por ejemplo, una facultad de ciencias médicas que está metida en un mercado. Puedes ir acá a San Lázaro y ver, hay una facultad de ciencia de la salud metida en el mercado de San Lázaro, junto a un casino de juegos. Entonces le dará un plazo determinado para salir de ahí. ¿Dentro de 2 años? Dentro de 2 años, y si no pero 2 años es muy poco, ¿no? ¿Por qué no han dado yo pienso que algunas pueden cumplir rápidamente. Por ejemplo, en públicas antiguas tienen muy buena infraestructura. Las carencias son de otro nivel. Mejor capacidad docente. No hacen investigación. Cosas que por ejemplo, tú vas a la Universidad de Huamanga, tiene infraestructura, pero de primera calidad. Claro. Pero le falta calidad docente, también le falta una gestión más eficiente del uso de los recursos. Muchas universidades han gastado en promedio 47% de su presupuesto. Si yo hablamos de la universidad... ¿Su presupuesto de inversión o su presupuesto total? Su presupuesto total. Sí, o sea, no es un problema de recursos. No, en algunas no es de recursos. Te pongo el caso de la Universidad del Cusco. La Universidad del Cusco, el 2013, que es la data que yo tengo importante, tuvo cerca de 440 millones de fiscal. 75 millones de canon, más recursos directamente recaudados, ha sumado casi 600 millones. 600 millones, más que el gobierno municipal del Cusco. Y gastó 32%. Y regresó 300 millones. Es
Es decir, ¿cuánto ha costado a la UPC su patrimonio si tú lo ves en la bolsa de valores? 300 millones. Porque, es decir, esa universidad regresa al Estado una universidad cada año. Pero entonces, Sí. pero entonces, porque yo suponía o presumía que, digamos, para que las universidades públicas pudieran adecuarse a estos estándares y pudieran ser licenciadas, iban a requerir más presupuesto, porque Claro que sí. porque eso cuesta. Algunas Pero lo van a requerir. Algunas van a O sea, requerir. son algunas públicas que tienen recursos importantes. Y hay otras, por ejemplo, la Universidad de Chachapoyas, la Toribio Rodríguez de Mendoza, tiene un presupuesto de cerca de 40 millones, comparado, por ejemplo, con casi 500 millones de fiscal que tiene San Marcos. Entonces, es una desproporción tremenda. Sin embargo, si uno ve la gestión de esta Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, que me encantaría que la visites, en estos 2 años que ha entrado a la ley, ellos han cumplido con la ley, tienen un rector que es PhD en Norteamérica, 42 años, otro vicerrector de 38 años. Mira lo que han hecho. Tienen 200 metros de laboratorios. Me dijeron que iban a hacer una investigación para clonación de animales. Acaban de clonar un ternero, me invitaron para ver la clonación. Es la única universidad de América Latina que ha hecho una clonación. Tiene investigadores PhD que trabajan en la Universidad de Chachapoyas. O sea, sí se puede hacer las cosas. Pero por ejemplo, San Marcos necesitaría más dinero, más presupuesto para adecuarse. No, yo creo que no. Está dentro del plan de modernización de calidad y incremento de la calidad un conjunto de 12 universidades, entre ellas está San Marcos. Y cada universidad debe establecer su propio plan de mejoramiento de la calidad y presentarlo al ministerio. Así está diseñado el tema. Nosotros no nos metemos en donde cada una diseña su plan de mejoras. Pero San Marcos... Entonces, por ejemplo, en este momento la UNI también está dentro del plan. Ha elegido un rector como el doctor Alba, doctorado en Massachusetts, un vicerrector también de altísimo nivel, y yo sé que la UNI va a cambiar totalmente, porque son doctores que han estado en investigación, han hecho investigación y eso va a lograr. O sea, la UNI se financiaba con recursos directamente recaudados casi el 80% de su presupuesto. Tenía una compañía constructora, tenía compañía de petróleo, tenía grifos, tenía un montón de cosas que financian casi una gran mayoría. Pero el Estado tendrá que meter recursos. O sea, no hay ninguna reforma, en este caso, que pueda ser gratis. No, obviamente. No hay noche gratis. Y si quiere y hacer investigación y todo esto, requiere laboratorios y lo van a Ahora, hacer. el tema del canon, por ejemplo, San Marcos no tiene canon. No Entonces, tiene canon, no puede hacer investigación, y San Marcos sí tiene capacidad para hacer investigación. Pero sí tiene otros recursos, que los usa mal. Ejemplo, concurso de admisión. 2 concursos de admisión que es de San Marcos en el año. Este año, en el primer concurso de admisión, probablemente recaude 60 millones. Y en el segundo recurso, otros 60 millones. 120 millones solo en concurso de admisión. Más la academia preuniversitaria que tiene en San Marcos, que muchos privados tienen su academia preuniversitaria y son millonarios. Más grados y títulos, más los diplomados, tienen 64 escuelas de posgrado. Entonces, todos esos son recursos directamente recaudados, más 32 empresas. Más 32 empresas. O sea que en el Perú hay muchas más empresas públicas de las que uno se imagina. Y más, pero funcionarán más bien. Una empresa inmobiliaria. Funcionarán bien. Bueno, en este momento el procurador anticorrupción acaba de denunciar al señor Cotillo por alquiler por 2 millones, no sé cuánto. Entonces, ¿por qué? Porque figura en la misma empresa que él alquila. Entonces, acaba de ser renunciado. ¿Cómo? Hoy día me acabo de enterar que el procurador anticorrupción acaba de denunciar al señor Cotillo por corrupción. Entonces, y eso era evidente. Tiene el estadio que lo alquila a las compañías de rock, a los artistas que vienen, tiene fondos en el interior del país que alquila, tiene la empresa inmobiliaria que es dueña casi la mitad de los mercados de Lima. Entonces, todos son recursos directos que nunca nadie ha controlado. Ni por la famosa autonomía no entraba la Contraloría, no entraba nada. Debe haber cualquier cantidad de corruptelas ahí entonces, seguramente. En varias universidades, desgraciadamente, eso hemos encontrado. Todas se rigen por eso. Y hay rectores que ganan esa cantidad de dinero. Por ejemplo, solamente en admisión al rector de San Marcos le pagan 8.000 soles mensuales más sobre su sueldo, y así por otras cositas, y se va incrementando. O sea, el señor Cervantes todavía sigue siendo el campeón del mundo, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿usted cree que hay universidades que no van a poder licenciarse? ¿Qué cantidad, por ejemplo, de universidades no podrán? Yo pienso, por ejemplo, que por lo menos un 30% no van a poder soportar la ley.
Y van a tener que cerrar. Y van a tener que cerrar, porque va a demandar mayor inversión, y algunos sacarán su cuenta porque también sé que ha disminuido ya la demanda por determinadas universidades. Sí, porque además hay un portal ahora interesante. Y va a haber, por ejemplo, esta ley va a tener un observatorio laboral. Esta ley va a tener un ya ranking. Hay un observatorio laboral y va a haber un ranking de universidades. Se llama Ponteencarrera.p, que uno puede entrar ahí y ver. Así es, entonces cuando tú vayas a ver qué universidades son las que son más requeridas por el mercado laboral y cómo van quedando las universidades, solitas se van a ir depurando. Y eso no tiene otra razón. Evidentemente esto saldrá de acá 1 año o 2 años, porque esto es una reforma. Y se tendrá que hacer. Los licenciamientos son básicos, son el estándar mínimo de calidad que debe tener todas las universidades. Así que todas van a ser revisadas. Y nos falta la organización que está en el Congreso, del otro organismo de acreditación de más calidad. Es un organismo que aquellas universidades que tengan que tener mayor calidad sobre la base que se va a estandarizar, esas solamente podrán dar doctorado, por ejemplo, y maestría. Y con eso también se depurarán muchas otras universidades. La exigencia que para poner una carrera se va a tener que decir, tienes que tener esto, si no, no podrás quedar la carrera. En Francia, por ejemplo, todo eso se hace con grados y títulos. Si yo quiero dar un bachillerato de ingeniería, simplemente el Ministerio francés me dice, para dar un bachillerato de ingeniería civil debes tener esto, docentes, tanto, etcétera. Igual va a ser. Entonces, no se mete uno en el manejo de cómo hace la carrera. Por último, un asunto de orden, ya nos ha ganado el tiempo, pero de orden más vinculado a la coyuntura electoral. Esta publicidad que saca la Universidad César Vallejo, en la que aparece el señor César Acuña, ¿es a su juicio, en realidad, subliminalmente publicidad electoral? Yo pienso que sí. Primeramente porque cuando se ha entrado a esta etapa, casi 1 año antes, se comenzó a salir unos avisos grandes con toda la cara del presidente de esta institución, donde decía, la educación es lo primero. Presidente fundador. Y abajo, un chiquito, Universidad César Vallejo. Entonces, evidentemente es una propaganda de ese tipo. Entonces, ¿por qué no se hace propaganda de las ventajas que tiene su universidad? No se hace ventaja de las facultades que tiene, de lo que está otorgando, sino se hace propaganda de su cara. Sí, pues, y subliminalmente presidente. Y la ley... Y de la raza distinta. Y la raza diferente y todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la ley universitaria actual, tiene un capítulo de universidad privada, pero tiene un artículo, el 116, al capítulo 1, que dice bien claro, los bienes de las universidades privadas no pueden ser utilizados para fines distintos que los del interés universitario. Ajá. Y eso entra a la SUNAP, ahí dice en la ley. Acá el problema es que no cumplimos la ley. ¿Y eso quién sería encargado de cumplir eso? La SUNAP y SUNEDU, en el caso de las universidades, pero también la OMPE. También la OMPE tiene esa función. Entonces, desgraciadamente no cumplimos la ley. Y se está usando este tema subliminalmente, como lo han mencionado, para hacer propaganda política. Como por esa razón, quizás Pinochet, y tenemos que referirnos a él, prohibió el lucro en la educación universitaria, pensando que la formación futura de cárteles políticos educativos. Bueno, pero no se puede prohibir... Hay lucro, pero no hay lucro. En Chile no hay lucro. En Chile hay las universidades asociativas privadas sin fines. Sí, pero aquí el lucro no es malo en sí mismo. El asunto es que... Que tú des calidad por lo que comes. Por supuesto, de eso se trata. Bien, Daniel Mora, muchas gracias y felicitaciones por su libro Los desafíos de la Universidad Peruana. Ha sido todo por hoy. Buenas noches, buen fin de semana.